Iglesia del Cambio presenta Gracia, Fe y Servicio. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La fe es la mano con la que tomamos ese regalo. Y esa fe es necesaria para nuestro servicio genuino y desinteresado. Con ustedes, Arcadio Almanza. Un mensaje profundo para reflexionar en este día. Y lo he titulado con una pregunta. Dime con quién andas. Seguramente se nos viene a la cabeza inmediatamente la respuesta. Y te diré quién eres. Pero yo le agrego que no solo se puede deducir quién eres, sino para dónde vas. ¿Hacia dónde te diriges? Dependiendo de con quién andas. Alguno dirá, ando con fulano o con sutano, en fin. Otro dirá, a lo mejor yo ando con Dios. Pero a ese ando con Dios surge otra pregunta, ¿estás seguro? ¿Qué te hace estar seguro de eso? ¿Que simplemente lo dices? Bueno, esto me recuerda el caso del esposo que se siente el mejor esposo del mundo. Hace alarde de todas sus virtudes como esposo. Yo soy querendón, amable, detallista, complaciente, responsable, etc. Creo que existen pocos en el mundo como yo. Pero luego hablamos con la esposa y ella se siente ignorada, maltratada, herida y subestimada. Esto para ilustrarte que si dices que andas con Dios, asegúrate que Dios también diga lo mismo. No sea como el caso del chico que se enamoraba de la más bonita en el colegio y la hacía su novia, pero ella no lo sabía. Otro dice, yo ando solo, ante la pregunta. Pero ese ando solo, ¿qué dice de ti? ¿Eres un solitario, un ermitaño, un egocéntrico, un mal compañero, un resentido? ¿Para dónde te lleva esa actitud de soledad? Este puede ser un buen tema para reflexionar aún en familia, para compartir en grupo. ¿Tienes alguien con quien compartirlo? Se puede deducir los gustos y aficiones y aún el destino de alguien por los amigos y ambientes que frecuenta. Del mismo modo, este refrán advierte de la gran influencia que ejerce en el comportamiento o en las costumbres de alguien las compañías de los demás, ya sean buenas o malas. Si vamos a Romanos capítulo 8, el versículo 31, nos dice ahora la Biblia: Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice el 32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nos deja claro que Dios está de nuestro lado, está con nosotros y nunca nos desampara, aunque haya resistencia y persecución. Su amor hacia nosotros es irrompible. Por medio de la muerte de Cristo, nos ha hecho más que vencedores en todas las cosas. Pablo nos enseña aquí que Dios está con nosotros. Ahora, está con nosotros y nada nos detendrá de cumplir sus propósitos. Al conocer esta verdad, no significa esto que nunca vayamos a experimentar oposición, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. El hecho que somos hijos de Dios no significa que estamos exentos del sufrimiento, pero tenemos la seguridad de que nada nos separará del amor de Dios. Nada. En nuestras luchas y dificultades jamás estaremos desamparados. Antes veremos el poder del amor de Cristo. Te cuento una historia interesante
En el año 1947, un joven misionero llamado Glenn Chambers estaba esperando abordar un avión para irse a Quito, Ecuador. Una vez que abordara ese avión, él estaría en camino a realizar su sueño de volverse locutor misionero de la radio La Voz de los Andes, que fue la primera radio misionera cristiana del mundo. Mientras que Glenn esperaba en el aeropuerto de Miami, decidió mandarle una carta a su mamá, pero no tenía ningún papel donde hacerlo. Así que decidió buscar en una revista para encontrar una página con bastante espacio en blanco. Arrancó la página que solo tenía un anuncio con una palabra. La palabra era why, impresa en la mitad de la página. Y why significa en inglés por qué. Rápidamente Glenn comenzó a escribir sus pensamientos en los espacios en blanco de la página e incluyó palabras de mucho cariño y agradecimiento a su mamá por haberlo apoyado en oración durante su entrenamiento misionero. Luego dobló la página, selló el sobre, compró una estampilla y escribió la dirección de su mamá. A lo que llamaban para abordar el avión, él puso la carta en un buzón y abordó el avión. Horas más tarde, mientras su avión volaba sobre las montañas escarpadas de Colombia, algo ocurrió. El avión colapsó contra uno de los picos de las montañas. Desgraciadamente no hubo sobrevivientes. 2 días después, la desconsolada madre de Glenn recibió la carta que su hijo le había escrito del aeropuerto de Miami unas horas antes de su muerte. Ella abrió el sobre y desdobló el papel. Ahí, en grandes letras negras, estaba la palabra que le había inquietado desde el momento que supo de la trágica muerte de su hijo. Why? ¿Por qué? A pesar de que ella estaba agradecida de tener este último mensaje del amor de su hijo por ella, se preguntaba por qué, y esa pregunta siguió en su cabeza dando vueltas hasta semanas después. Ella decía, Glenn era tan joven, tan talentoso, tan lleno de promesas, tan deseoso de servir al Señor. ¿Por qué permitió Dios que muriera? Con el tiempo llegó a una conclusión que le dio consuelo en medio de su dolor. Ella habló acerca de ese consuelo en una entrevista que le hicieron. No sé por qué Glenn murió, dijo, pero lo que sí sé es que Dios es demasiado bueno para hacer nada cruel. Dios es demasiado sabio para cometer un error y Dios es demasiado profundo para dar explicaciones. Romanos 8, 31, 32 dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estas preguntas requieren una amorosa respuesta. Lo que Dios realmente quiere de nosotros es nuestro amor sincero y espontáneo. Él quiere saber que a pesar de los problemas y las angustias que podamos pasar, nosotros lo amaremos y recibiremos su amor. Después de todo, Dios nos amó tanto que Él ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos corresponder a este gran amor? Amando a Dios con todo nuestro corazón. Si realmente pudiéramos entender la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra primera reacción amorosa sería, si Dios está a mi favor, nadie podrá estar en contra mía. Cuando realmente amamos a Dios, no le tememos a nada. Nosotros tendremos dolores que soportar, problemas que resolver y enemigos que enfrentar. Pero si Dios está a nuestro favor, ¿puede cualquier dolor destruirnos? ¿Cualquier problema vencernos? ¿Cualquier enemigo conquistarnos? No. La valentía de Dios está en nosotros y ni la muerte nos puede hacer daño
ni separar del amor de Dios. Si Dios está a nuestro favor, la victoria es inevitable y la gloria está asegurada. Oremos en este día. Padre de los cielos, si yo pudiera escuchar y si pudiéramos escuchar a Cristo orar por nosotros, no le tendríamos miedo ni a 1,000,000 de enemigos. Nunca oramos solos. Jesús está en el trono de Dios intercediendo, orando, sustituyendo sus propias cualidades por las nuestras y defendiéndonos ante el Padre. Y lo mismo hace el Espíritu Santo. Ambos están teniendo una conversación contigo, Padre de los cielos, acerca de lo que es bueno para nosotros y lo que necesitamos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué propósito has tenido para nosotros y con cada uno, con cada ser humano desde antes de la fundación del mundo? ¿A qué retos y obstáculos nos estamos enfrentando? ¿Cómo encontraremos nuestra identidad en Cristo? ¿Cómo hemos creído y cómo continuamos creyendo, cualquiera sea la circunstancia? Somos más que vencedores en todas las cosas y ni la muerte, Padre, nos puede separar de tu amor. Te bendigo, te glorifico, te doy gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y bajo la poderosa influencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Familia hermosa, que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia. La Iglesia del Cambio presentó Gracia, Fe y Servicio. Gracias damos a Dios por sus vidas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo. Hasta una próxima oportunidad.